quedaste. Oiga, yo quería felicitarlos por la reunión pasada. Oiga, qué espectáculo de reunión. Ay, sí, no, Qué por favor. cosa tan impresionante. Me Mm, quedé realmente súper contento de escucharlos. Eh, Gracias. Les cuento que el video que lo subí a YouTube tiene 59 vistas Madre mía. de la reunión pasada. Es que fue un tema muy Eh, trascendental, muy bien mm, jalado, eh, muy diferente de cada uno, pero en el fondo, como les decía ahí en el resumen, me pareció que todos los caminos conducen a Roma, ¿no es cierto? Es decir, que había como una congruencia con diferentes idiomas, lenguajes, etcétera, pero estupenda reunión. Me dio pena perderla, pero no tenía más remedio. Pero me gustó oírla y, y oírme a través de Ferdi, que al final dijo, confuso el tipo, pero bueno, está bien. Y, aprendí de que a veces a uno para las cosas las siente claras, pero para los demás no lo son. Pero está bien, me gustó mucho la reunión. Quería darle solo ese feedback de la vez pasada. gracias, gracias, gracias. Bueno, Gabriel, ¿qué hay? Qué gusto. Quería preguntar por la salud de la esposa de Reinaldo. Gracias. Ya acaban de preguntar, pero muy bien, muy recuperándose. Gracias. Me Muy alegro. recuperando. Sí. Daniel, ¿cómo estás? Te veo ¿Cómo me les va? Yo como estoy resfriado, ¿no? feliz con esa grabación. Qué Sí. reunión tan espectacular. Eso está como para enmarcarla. Tengo ahí, no sé cómo, cómo meterla al computador que no se vaya a borrar nunca, que permanezca eternamente por los siglos de los siglos, porque sí, Amén. ha sido la reunión en la que yo me he sentido más complacido de que ustedes me tengan como amigo. El, la claridad de Fernando, esa Sí, sí, madurez, sí. madurez de Reinaldo, la bellísima narrativa de Darío, que es Mm, increíble, Confusa. ¿no? Ajá. No sé, todo salió tan espontáneo y Sí, sí. enfrentando nuestros cerebros uno con otro. Yo me pregunto, la humanidad, ¿por qué no puede ser así como nosotros? Es muy pedante lo que estoy diciendo. Qué Sí, maravilla sí, la sí. manera de ver complemento donde el otro parece que dijera contradicción, aceptar el error donde a uno le parece que está muy acertado. No, yo estoy absolutamente súper feliz Fue con esa buenísimo. reunión, pero feliz de feliz. Sí, Yo sí, creo sí. que hubiera sido algo para reírnos por lo menos 10 días con Hernán Umaña, hubiéramos estado ujú. reventados de la risa de ver Eso dije. tanta cosa bella, tanta cosa hermosa, ¿no? Se dicen Sí, tantas sí. cosas bellas, ustedes no me van a creer, pero de los 50 que han entrado, creo que 20 soy yo que la he visto como 20 veces. No, impresionante. César, Hola César, bienvenido. Está rozagante. Qué César, bueno verte, César. te No, queda no, muy bien esa, Mira, hay un esa. no comentario. nos está oyendo, no nos está oyendo. ¿Por qué? Él no está Mire, muy. había una señora, quiero preguntarle si alguien conoce a una señora que se llama Ana María Pijuanguiyu 5975. ¿Alguien conoce a una señora Ana María Pijuangui? Claro, Es que es nuestra fan número uno. Dice que ah, somos gloriosos, que somos absolutamente maravillosos. pero nadie la conoce.
Yo digo, esa debe ser por allá de China, Darío. ¿Por qué? Pero ella nos siempre pone comentarios y nos sigue tremendamente. Pues digo, hay 59 personas que han visto el video. Y la semana pasada fue el video más visto de todos. De manera que prepárense porque seguimos en alza. Pues Bueno, pongamos para otro esta tema de semana no había trascendencia y verá que nos elevamos otra vez. Sí, esta Ah, semana la cosa es, no teníamos tema, pero, pero era lo que más nos ha impactado durante la semana. De manera que el que quiera comenzar con lo que haya preparado, sí, sin preparación, lo que acaba de anotar Daniel me permite hacer una pequeña reflexión que creo que viene al caso. Daniel, realmente lo que está pasando, creo yo, es que estamos evolucionando como humanidad en este sentido. Si algo las épocas anteriores era la intransigencia dogmática de que no se podía pensar de otra manera, porque pensar de otra manera se convertía en un hereje o en un loco o en un libre pensador o en cualquiera de esos epítetos. Sin embargo, nuestro grupo ha ido consolidándose en el respeto mutuo, en la aceptación mutua de que la diversidad de nuestro modo de pensar no es motivo de pelea, sino más bien de enriquecimiento del grupo, tal como precisamente nos aceptamos que hay más de una manera de matar a las pulgas. Aquí son las teorías, pero creo yo que sí somos una forma concreta de demostrar que es posible mantener una amistad en este nivel de profundidad sin peleas y aceptando la diversidad. Eso ya es un punto de avance extraordinario desde el punto de vista de la evolución de la humanidad. No creo que haya muchos grupos humanos así como el nuestro. Tal vez el de amigos de toda la vida, pero aún así, este es muy especial. qué bien. ¿No, señora? ¿Alguien más? Sí, yo estoy No sé si se le escucha el total, celular de total, ustedes. aló, Hay alguien que está de fondo Un segundito. yo estoy totalmente de Ya. acuerdo, Sigue, Daniel. Reinaldo, con una cosa que me llena de satisfacción decirla. La apertura que Juan 23 le dio a la iglesia. No, la palabra matar me parece fea, pero es lo que quiero decir, pero decentemente. Mató el clericalismo. Mató un clericalismo de 6, 7 siglos del Renacimiento para acá, en el que el clero tenía ese reglamento, ¿no? Y durante estos 5 siglos, esa barbaridad que hicimos con esa reglamentación tan dura de la doctrina nuestra, fuimos penetrando, ¿no? Y me parece a mí que la iglesia con Lutero y con Calvino y con todos esos, como que respiró un poquito, ¿no? Entonces me parece tan lindo verlo históricamente, Reinaldo. Es que el primer milenio debía ser muy complicado, tanto por la capacidad de comunicarse la humanidad entre sí. Piensen, por ejemplo, que en el primer milenio de España a Inglaterra la comunicación era, pero complicadísima, complicadísima. 3 meses por bote, ¿no? Más o menos. Entonces no había forma de dialogar, había forma de expresar la idea de uno, pero entrar en diálogo no era muy difícil. Me parece que el Vaticano II abrió completamente las puertas a esa cosa. Y entonces se unió a esa inquietud tan bella de Darío de mirar a Oriente, ¿no? Y recoger de Oriente
toda la cualidad increíble de comprensión, de amplitud, de perdón, es que me estoy comiendo una gomita más deliciosa que me acaban de regalar. El Oriente nunca ha sido impositivo, siempre ha deseado que el individuo maneje su individualidad. Entonces yo llego a una conclusión, estimados Gonzagas, que me parece tan divertida, siempre me ha parecido súper divertida. Todo el siglo XX, las corrientes socialistas peleando y peleando y peleando porque todos los hombres somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, todos nacimos iguales, que fue un buen paso que dio la humanidad, ¿no es cierto?, hacia una cierta, no ser intransigentes, etcétera, etcétera. Y al finalizar el siglo XX se da uno cuenta de que eso también era radical. Pensar que todos los hombres somos iguales es un radicalismo, además muy tonto, porque todos los hombres somos tan diferentes. Yo me imagino que las 50 personas que vieron esta reunión, lo estoy tomando como ejemplo, no más, no que me parezca tan importante, pero sí se dan cuenta que en la diferencia está la riqueza, ¿no? Ser diferentes y aceptarse diferentes es riquísimo. Y lo que a mí me da risa, entrar a un siglo XXI en el que la diferencia se está volviendo importantísima, ¿no? Entonces, la diversidad, qué cosa tan extraordinaria. Entonces, fíjate, Reinaldo, que me adhiero completamente a lo tuyo. Estamos abriéndonos, nos vamos abriendo lentamente. Y la Iglesia Católica le va bajando. El clericalismo ya no es tan importante. Los obispos creídos, antipáticos, multimillonarios, esos ya no son tan importantes. Y hay que tener en cuenta una cosa muy, muy chévere. Cuando esta iglesia quiso tener príncipes, que fue hacia comienzos del segundo milenio, se inventaron el cuento de los cardenales. Todos sabemos que el cardenal no pertenece al orden del sacramento, no. Los cardenales fueron inventados por unos papas muy influenciados de todo el medio ambiente del siglo XV, de un siglo de oro en el que los principados eran tan importantes. Y entonces crearon los famosos príncipes de la iglesia que hoy llamamos cardenales. Esos ya están bajando también, ya están botando todas sus plumas y dejando la tranquilidad. Y una cosa que me parece a mí importantísima, la persona sienta que ser bautizado es lo que le da la pertenencia, que es tan chusco en la vida social normal. Uno no pertenece a un club para ser mejor que las otras personas. No, uno es de Millonarios o de Santa Fe para sentir un poquito de pertenencia. Uno se matricula en el club de los javerianos para sentir la pertenencia a. Y luego encontrar tan chévere el club de los andinos, el club, bla, bla, bla. Eso me parece, Reinaldo, que tienes toda la razón y que es fundamental en nuestra amistad y en nuestras reuniones. Bien, oiga, qué inspirados están ustedes, oiga, qué berraquera. ¿Quién más? ¿Quién más? Impactos de la semana. Bueno, yo no sé si pega un poquito con eso que decía Daniel, pero para mí el impacto en este momento, porque no lo hemos comentado en primera oportunidad, para mí es la muerte de Jorge Eduardo Serrano, que no sé si ustedes lo conocieron. Darío tal vez alcanzó a conocerlo en la compañía, el Gordo Sí. Serrano, y después, Sí. no sé si participó en alguna sesión de los jesuitas. Sí. No recuerdo, creo que Estuvo con sí, nosotros, fue invitado en algún momento. Nos presentó cuando era superior de Cartagena. Exactamente, sí, exactamente, sí. Me presentaron algo con Alfredo Ferro y
Sí, Sí. bueno. Pero No, Alfredo no había llegado, pero él, Jorge Eduardo Serrano, era el encargado el de la superior. parroquia o algún, sí, Era el el superior, superior sí, el encargado de la parroquia y de todo el apostolado de la costa. eso. Sí. Bueno, para los que no lo conocieron, el Gordo Serrano era llamado así porque en sus tiempos de formación era un tanque o un camionero, le decíamos también, el camionero, por su forma de vestir extravagante, por su manera de hablar, 4 palabras, 5 eran groserías, pero queridísimo, queridísimo. Un hombre de un entusiasmo, de una energía, de una capacidad de convencer, de mamar gallo, de reírse de sí mismos, de hacer el oso, pero también de una creatividad desbordante, realmente desbordante. Basta decir que el último mes, no, los últimos casi 8 meses, cuando salió de Cartagena, fue destinado a Bogotá para seguir su tratamiento, pero era el encargado de la capilla de la Soledad, en la curia provincial. Una capilla que estaba, pues, sí, como de segundo orden o de tercer orden, muy disminuida la gente, pues con una misita tradicionales, un poquito los domingos, y llegó este hombre y la revivió, pero así, de la noche a la mañana. Y lo que quiero subrayar es que el impacto que me ha causado los comentarios, las homilías, la homilía de José Leonardo Rincón en el entierro, que hizo una descripción de él maravillosa, reconociendo todas sus maneras de ser, sus exageraciones, sus críticas, sus genialidades y la obra tan grande que hizo. Él estuvo 10 años aquí en Roma, encargado de la oficina de desarrollo, que se trataba de ir por todo el mundo, en cada provincia, instruyendo, ayudando y organizando una oficina que se dedicara al fundraising de cada provincia para recoger fondos para el apoyo a las obras apostólicas que se llevan en cada sitio. Y eso es una tarea que se sigue hoy en día. Él trabajó durante 10 años en eso, formando a la gente, y cuando terminó, le dijo al general, mire, ya no se necesita que alguien me sustituya. Ya las provincias tienen que caminar por sí mismas, y de suyo está sucediendo eso. Pero para decirles que es un hombre que recorrió el mundo entero con una acogida enorme, no obstante su manera de ser. Y aquí en la curia pues se le recordó muchísimo. Ayer, presidente, celebramos una Eucaristía de acción de gracias por su vida, pero de esos cuyo molde no se vuelve a utilizar para hacer otro igual, ¿no? Alfredo Ferro escribió una semblanza de él a propósito de la rebeldía. Dijo, el rebelde Serrano, y va mostrando sus distintas rebeldías. Realmente durante la formación fue un escolar que pocos daban, dijéramos, apostaban porque él permaneciera en la compañía. De suyo fue de los que conformaron el grupo de los niños de Brasil, fueron los que mandaron a estudiar teología a Brasil en los años 80, cuando pues en la provincia todo era revoltura, división, casi un cisma que vivimos en la compañía en esos momentos. Él fue allá con Rapidillo, con Gabriel Ignacio, con Mario Franco, con otros. Y después estuvo un año exclaustrado también, pensando y repensando su vida. Pero quizás hayan oído alguna vez hablar, él después de ordenado fue enviado a Cúcuta, y allí creó las ollas comunitarias para dar de comer a tanta gente. El barrio Atalaya era entonces una parroquia en periferia de una pobreza inmensa, y las ollas comunitarias pues fue todo un acontecimiento que no era solamente para reunir a gente y que trabajaran en común y comieran y dieran de comer, sino que fue generando toda una dijéramos, comunidad parroquial verdaderamente. Pero claro, en Cúcuta, con todos los problemas sociales, fue amenazado y tuvo que salir del país porque estaba amenazado de muerte.
Bueno, historias de él hay muchísimas, pero quiero subrayar lo interesante y un poco la diversidad que decíamos ahora, o que hablaba, por ejemplo, Daniel, ¿no? De todos esos cambios que se van dando y cómo también en las personas, en una persona como el Gordo Serrano, que a ratos parecía que no tuviera nada de jesuita, y sin embargo era de los jesuitas más auténticos, más coherentes en su manera de presentar el Evangelio, de presentar una vida de compromiso, una vida de trabajo, en fin. Pero me impresiona y me llama la atención el contraste, ¿no? De una persona así, que a ratos, pues, bueno, parecería que vive una realidad y una dimensión distinta y sin embargo, detrás de esa figura exterior hay una persona extraordinaria. Creo que eso se podría decir del Gordo, ¿no? A pesar de sus irreverencias, de sus payasadas, de su alegría desbordante, de su manera afectiva de tratar a las personas, etcétera. Había un hombre que escuchaba y un hombre que realmente predicaba y mostraba el amor a Jesús que él tenía, ¿no? Bueno, quería comentar eso porque me parece que ha sido uno de los eventos, o por lo menos a nivel de provincia, que son muy dicientes. El entierro de él fue espectacular, realmente inmenso, ahí en la soledad. Y por todas partes se iba comentado, aquí en la curia lo extrañaban y se extraña todavía muchísimo porque pues se sabía que cuando él llegaba toda la comunidad cambiaba, eso era una juerga, era una alegría grande, era pues como una realidad distinta. Pero bueno, quería comentar eso de alguien que siendo jesuita fue muy distinto, ¿no? Y distinto, pero genial en medio de sus maneras de ser, de actuar y de ejercer su ministerio del apostolado. Termino con una anécdota. Él tenía muchos amigos, dijéramos, de esos que tienen modito, ¿no? Esos que tienen dinerito. Era muy amigo de ellos, porque lo llamaban a celebrar ceremonias de matrimonio de gente jailosa, y él los aceptaba. Y ponía condición, pues, como lo hacemos generalmente, ¿no? De tener una o dos reuniones previas de conocimiento, de preparación, de la ceremonia, en fin. Y él les decía a esos matrimonios ailosos, ¿no? Oiga, ¿cuánto están invirtiendo ustedes en su boda? Decían, por decirle, 20 millones, ¿no? Entre la ceremonia, las despedidas, el banquete, la fiesta, la cosa, las fotos, los vestidos, póngale 20 millones por bajito. Decía, ok, yo no les voy a cobrar, pero yo les invito a que me den el 3% para tal obra concreta. Y obviamente que le daban la plata, ¿no? Porque después de enfrentarlo y se van a gastar todas las cosas, una cosa que pasa en media hora, en 2 horas, 4 horas, póngale, gastados así, deben el 3% o el más, o más. Y yo lo invierto en los niños de Cartagena, en las madres pobres de yo no sé qué, en la obra social de tal cosa. Y hizo maravillas con eso, hizo maravillas. Y era mago precisamente para crear fuentes o recursos o estrategias para conseguir recursos para las cosas. Bueno, ese era como un impacto y como mi comentario. Qué bien, qué bien, qué bien, qué buena. Gran tipo, gran tipo. Como decías tú, un tipo muy, a veces contradictorio y como radical en su manera de ser, pero como decía Alfredo Ferro, rebelde y muy, muy santanderiano en eso de decir las cosas de frente, ¿no? Frentero. ¿Qué hubo? Chino pingo, ¿no? Es como una cosa así, bien, bien, bien honesto. Gran tipo. Excelente. ¿Alguien más? Yo tengo dos cositas chiquitas. Una, a propósito de lo que estaban hablando de la diversidad, Daniel y Ferdi. Yo he estado preparando una tertulia que vamos a tener mañana con los ex jesuitas, que como siempre están invitados, sobre el tema que nosotros ya hicimos sobre el loco de Dios, el final del mundo, el libro de Javier Cercas. Y con los jesuitas, gracias a Ferdi, y no, nunca dije que había sido pirateado por Ferdi o que nos había llegado por
Te estamos oyendo cortado, Darío. Pero, sí, Seguro que no se tomó unas copas antes de comenzar. Se congeló, No, se perdió la conexión. se congeló. Mm. Eh, que se vaya y regrese. Bueno, pues sigue, Reinaldo, tú quieres hablar, sigue mientras Sí, regresa. lo mío es un comentario diferente a todo lo que ustedes están diciendo en este sentido. No sé si alguien tuvo oportunidad de leer los últimos diálogos de Rodolfo de Rú de Ultratumba, el Sí, último. ¿Sí? Si no, se los recomiendo. Realmente ese hombre es genial, absolutamente genial. Muy parecido a la audacia del comentario de Fernando de la, ¿cómo se llama? El que murió, Jorge Serrano, de Jorge Jorge, Eduardo Serrano, el Jorge, gordo Serrano. el gordo Serrano. Muy parecido en ese sentido, pero mitigado. En todo caso, en ese diálogo de Ultratumba, después vinieron los comentarios de elogio de la manera tan excelente como lo redactó. Y alguien puso ahí un link a una presentación de un documental que se los recomiendo altamente para ver, de hecho por Francia, en Francia, respecto de los últimos 10 papas, tal vez, uno detrás del otro, uno detrás del otro, uno detrás del otro, desde 1800, tal vez 50, 60, algo así, hasta, hasta Francisco. Y el análisis estructural, precisamente del que se refería Daniel, exactamente al que se refería Daniel, está muy bien, objetivamente, muy bien puesto, sin alardes de crítica así vilurenta, no, sino ir exponiendo lo que cada papa tuvo que enfrentar en su momento histórico. Pero lo interesante de ese documental es ver qué fue lo que tuvo que heredar Francisco cuando Benedicto renunció. Es absolutamente iluminador de por qué adicionalmente él se comportó como se comportó. Porque precisamente una de las razones, además de la de salud, obviamente, una de las razones por las cuales dice el documental que Benedicto, ¿no es cierto? ¿Sí? El Sí, anterior a Sí, Francisco, sí, Benedicto, Benedicto. Benedicto renunció, fue porque se dio cuenta que era imposible enfrentarse él a la monolítica estructura eclesiástica que existía él, sobre todo desde el punto de vista de los escándalos que habían precedido en ese momento de mal manejo de fondos, de pedofilia, de todo lo otro, y que no había manera de enfrentarse frente a ellos. Entonces dijo, no, esto realmente, la única forma es que venga alguien que tenga la capacidad de los cojones, pues, de hacerlo. Y por eso también renunció. Y en un diálogo que estuvo cercano con Bregolio, le dijo, no renuncies, es tu turno. Y lo dejó ahí. Y además había una monja ahí dentro del Vaticano que no la identificaron, pero la llamaban la bruja, que también agarró a Francisco cuando llegó y le dijo, esta vez no te puedes escapar, tienes que aceptar. Tal cual, le dijo. Y así entró él. Y a los 3 rondas, ya es 3, 4 rondas de votación estaba elegido. Entonces, lo interesantísimo es ver cómo manejó eso que estaba heredando, la situación que estaba heredando Francisco, que lo hizo magistralmente, pero tuvo que hacerlo por la vía
de abrir todavía más a la iglesia, a que era el pueblo de Dios. No eran los curas de la curia los que eran los dueños de la iglesia. Y en uno de los primeros discursos que tuvo fue precisamente dirigido a todos los cardenales y a toda esa curia absolutamente sólida. Y les ha pegado una vaciada espectacular. Es que vale la pena solamente oír esa presentación para ver el arrojo que tenía Francisco en poder decirles, cantarles las verdades una a una, a una, a una, en forma elegante, pero al punto. Tanto que ahí después fue que se consolidó la facción más conservadora, en donde no querían dejarle por ningún lado hacer ninguna de las reformas que de hecho hizo. Frente a los otros, invitados por él, elegidos por él, que vinieron de afuera, los obispos cardenales que él trajo, que se daban cuenta que había que hacer algo radical en el cambio de la iglesia. Entonces, me parece que si queremos tener una visión de conjunto de lo que le tocó a, a Francisco a realmente enfrentarse dentro de la iglesia misma, es magnífico. Está uno de los comentarios que hizo uno de los que leyó el diálogo Ultratumba, puso ahí el link. ¿Y Alta. está en español? No, Me no. imaginé. No, pero creo que sí, el original está en francés, si alguien no tiene problema. Pacho de Rú probablemente no tiene problema Ok, ni Rodolfo. Pero excelente, excelente, excelente en la manera que puedan ustedes escucharlo. Qué Porque bien, realmente, qué bien, qué bien. Ya estoy de vuelta. Perdonen que ¿sí? se cayó el internet, no sé qué pasó, entonces me metí por el teléfono. ¿Me oyen? Sí, ¿Sí? sí, perfecto. sí, señor. Ok. No, quería decirles era que al preparar esa tertulia de mañana sobre el libro del Loco de Dios, eh, varios de los ex jesuitas me han mandado lo que van a leer mañana y eso me impactó porque hubo un artículo que probablemente lo van a ver si es que ya no salió en el blog de William Mejía sobre el Papa Francisco como jesuita, cómo fue como jesuita y después cómo fue como papa. Y ustedes saben, William Mejía es un compañero que ha estado, ve las cosas literariamente a fondo y hace análisis de las veces que sale la palabra jesuita y de ahí saca conclusiones. Y la imagen que pone William es de un jesuita que fue bien conflictivo, bien arrogante, bien autoritario, que inclusive fue castigado, ¿no es cierto? Fue mandado a Córdoba. ¿Cuántos años, Fernando? ¿Como 20 años? No, no, no tanto, no, no, no. No Pero tanto, pero en este momento no sé, pero no fueron muchos. bueno, Pero hacia, lo descabezaron de provincia, es que sí, tenía toda la, él era, ¿cómo se dice? El poder detrás del poder. Y lo sí, mandaron allá, estuvo, yo creo que unos 2 años tal vez, unos ¿no? 2 años en Córdoba, en Y una ahí lo casa. salvaron eligiendo el obispo. Exactamente. Y entonces, lo que dice William es que ese individuo que se confesaba, y como lo vimos nosotros, tremendamente pecador y que era arrogante y que era autoritario y que era conocido por los jesuitas como un tipo autoritario, tan es que después creo que mandaron a un colombiano de provincial, ¿no? A Álvaro Claro, Restrepo. Restrepo. Bueno, el hecho es que dice William que ese individuo se transformó en el Vaticano, es decir, se convirtió. Y lo que descubre Cercas es un individuo que va contra muchas de las Vuelve y juega. Vuelve y juega, lástima. cosas que él mismo era, ¿no es cierto?
¿Me oyen? Sí, Sí, sí. ahora Sí, sí. Sí. Bueno, y eso me pareció muy interesante. Y después hay una intervención que la van a oír mañana, si la oyen, de Goyo, de Juan Gregorio Vélez, que hace un análisis de cómo el anticlericalismo de Francisco es contra toda una estructura política, lo que hablaba Reinaldo Mm. de la iglesia, y que realmente él trata de dar los primeros pasos para quitar todo ese poder y esa preponderancia, y como él dice que hay un punto ahí central que para Goyo es el tema del celibato, ¿no es cierto? O el celibato como uno de los pilares de esa diferenciación que le hace daño, en la opinión de él, a la posición del cura como un ser superior, entre comillas, de la comunidad cristiana, ¿no es cierto? Por el hecho Eso es de, la capacidad. ¿cierto? Entonces, eso me impactó muchísimo. La otra cosa que me llamó la atención, eh, y es preparando el otro impacto, es la preparación de una tertulia que el equipo de coordinación estábamos conversando sobre los refugiados y los asilados en el mundo, a raíz de un artículo que salió en la revista Economist sobre la lucha que hay hoy contra las cuestiones de refugiados y asilados. Entonces, lo que les cuento, el impacto que tengo no es ni siquiera sobre el tema, sino que decidí preguntarle a la inteligencia artificial un montón de cosas sobre cuáles son los países que tienen más inmigrantes y de dónde vienen, y cuáles son los países que históricamente tienen más y de dónde vienen y para dónde van. Y me quedé asustado, y fui haciendo una serie de preguntas una detrás de otra, tratando de conocer un poco de esto, y al final, como de las octava o novena pregunta, se me ocurrió decirle a la inteligencia artificial: oiga, y de todo esto que le he preguntado y esos datos que me ha dado, ¿por qué no me hace una presentación de PowerPoint? Y me la hizo. No jodas. Me hizo la presentación, y entonces yo dije: Dios mío, ¿qué es esto? A lo que está llegando la inteligencia artificial. Y, y por otro lado, estaba leyendo en la misma revista que en este momento los buscadores de computación, Google y todos los Safari y todos los buscadores, están teniendo una reducción brutal de clientes. La gente ya no va a Wikipedia o a Google o lo que sea, sino que va directo a la inteligencia artificial a preguntar cosas. Como yo estuve preguntando, pero la respuesta me viene súper elaborada, con cuadros, con gráficas, con todas las cosas. ¿Cómo está cambiando el mundo? ¿Cómo está uno enriqueciéndose de opiniones de mucha gente, de cuadros que uno gastaría semanas y meses preparando algo a través de la tecnología? Esos son mis dos impactos de esta semana. El uno, preparando la tertulia sobre el loco de Dios, y el otro, en este tema sobre refugiados, y cómo la inteligencia artificial te ayuda a crear cualquier cosa. Íbamos a buscar a alguien que nos hablara sobre el tema de los refugiados y los asilados del mundo. No encontramos a nadie que pudiera ser alguien como equilibrado, como objetivo, y resulta que la inteligencia artificial es la que nos va a hacer la presentación para esa tertulia. Esos son mis impactos de esta semana. ¿Quién ¿Me, más? me permites aprovechar lo que acabas de decir, que es un impacto que hace, ¿qué? La semana anterior, tal vez, pero es reciente. Resulta que han puesto a una robot a hacer una operación sobre una persona humana. Delicada, muy delicada la operación. 99,99 acertado en todo lo que hizo. Entonces estamos entrando en una nueva época, en una nueva era.
¿Tú te imaginas lo que va a hacer eso en términos de diagnósticos integrales de inteligencia artificial de lo que le está pasando a uno en términos de salud? Va a ser Pues extraordinario. Ya Dios tenemos, lo oiga. Sí, 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 que llegue a ujú, tiempo es lo que todos queremos, ¿no? sí. Y además, Ojalá llegue antes de. sí, Exacto. y además han hecho también otro robot, pero ya no humanoide, sino de puro brazos, en donde hizo una intervención dental de una corona en la mitad del tiempo con mayor acierto que la que hace Qué locura. un dentista durante una intervención que tiene que volver para no sé qué. Ahí lo hizo en 20 minutos. Bueno, ya Eh, que está hablando de eso, una Gabriel, cosa que Gabriel, se la mandé a Leonidas Borrell, y es que ya hay una inteligencia artificial que lee las radiografías. Entonces Leonidas se va a quedar sin trabajo, porque ese es su actividad principal. Pero ya simplemente tú le mandas la radiografía y le dices, usted tiene esto y esto y esto. mire, del mismo modo, Silvio Zuluaga, que estaba aquí la semana pasada, acaba de llegar de China. Inclusive nos va a presentar una tertulia el 31 de julio sobre China y, y está planeando un viaje para China el año entrante con un grupo del que se quiera anotar, entre otras, para visitar una fábrica que él visitó y una fábrica de automóviles, donde me decía, mire, tiene como más o menos unos 80 o 100 empleados, ¿no es cierto? Pero tiene más de 1.500 robots en la fábrica. Mm. Esa es la proporción de empleado a robot, ¿no es cierto? Y hacen un carro de la lámina de metal a la producción en menos de una hora. Ya, Sale un auto en menos de una hora. Eh, entonces decía, eso es, como se dice, mind blowing, le ujú, revienta la cabeza a uno pensar la productividad de estos tipos. Entonces tiene un viaje planeado con distintos sectores, ya les explicaremos, porque yo ya le dije, mire, si yo puedo y si tengo vida, me anoto a esa vaina, porque ver eso de primera mano me parece espectacular, espectacular. Pero, ¿quién más? Precisamente me impacta eso, ¿no? ¿A dónde vamos a quedar la humanidad? Claro. Porque nos va a Vamos a- gobernar la máquina. Nos está gobernando ya, ¿no? Es decir, las Hay muelas un las tema, arregla dos brazos automáticos robóticos y listo, ¿no? ¿Cuánto me cuesta? No lo quiero ni pensar, eh, pero el odontólogo para el lado, el radiólogo para el lado, el constructor de carros para el lado, el mecánico ya no sirve. Entonces, ¿a qué nos vamos a dedicar, no es cierto? ¿O cómo vamos a Vacaciones, enfrentar ese reto tan vacaciones. tremendo de decir, creamos algo que nos está destruyendo? No sé si Darío recuerda, sí, Reinaldo 2020 también. En junio grado en Santa Rosa de Viterbo nos daban pues las famosas clases de lectura del cine y todas esas cosas, y lo veo de ubicación. ujú. Nos íbamos a Duitama a ver las películas en el teatro, cada uno con la Sí, linternita o con la vela y haciendo la lectura y todo. Bueno, lo después que nos enseñó Nazareno Tadeo. Pero recuerdan que vimos la película Fahrenheit 457, la famosa sí, película donde dice sí. fuera los libros y se acaba esto, ¿no? Y la lucha de los anti-eliminación de libros era convertirse en libro. Cada uno tenía que, de los que se fueron para el bosque a sobrevivir porque eran perseguidos por la policía de ese futuro, entonces ya no era yo Fernando Mendoza, sino el Quijote de la Mancha, y el otro era la Divina Comedia, y el otro era los hermanos Karamazov, para poder salvar una cosa que debía ser salvada, ¿no es cierto? Bueno, me viene la reflexión de eso, ¿no? ¿Cómo se nos va desplazando y cómo vamos a hacer para
no dejar que nos reduzcamos a seres de segunda categoría en el mundo, ¿no? Bueno, pero eso es un tema que Yo, eso yo, yo me tengo, engorda, pero sí me impacta. Pero sí, interesante reflexionar sobre eso, ¿no? lo veo, Ferdi, pero lo veo desde otro ángulo. Y yo no Sí. lo veo como que vamos a desplazar al ser humano. Yo lo veo como que va a potencializarse ese ser humano. Y dice que vamos a hacer vacaciones, la sociedad de el ocio, de poder dedicar su tiempo a lo que usted quiere sin tener que estar trabajando 80% de su vida en cosas que a veces no le significan nada, que son aburrimiento, pero que tiene que hacerlo porque si no, no come. Bueno, Ahora, Darío, ¿cierto? La yo posibilidad, replico, la eso no lo voy a posibilidad, hacer con mi apostolado, digo, hablo como si yo claro. fuera a vivir, no lo voy a hacer con robots. No, no, Tengo que claro que seguir no. trabajando en otra dimensión que tenemos que salvar, ¿no? Eh, Claro. hay que dejar que la inteligencia artificial no nos escriba los libros. Tenemos que cultivar al lector. Un Daniel Torres no puede desaparecer con su creatividad, tiene que seguir produciendo De genialidades. acuerdo. Entonces, Totalmente. a eso me refiero. Totalmente de acuerdo. La mente tiene que dedicarse a usar la mente, a usar la mente, pero no a tener la vida de cuerpo para hacer cosas que no son trabajo puramente humano. Un individuo recibiendo un peaje en una caseta de peaje todo el día, recibiendo billetes y entregando tiquetes, eso no es humano, eso es una máquina. Y si la máquina viene a sustituir ese tipo de trabajo, en mi opinión, está ganando el ser humano. Está dejando de tener un trabajo rutinario de buey para convertirse en ser humano y dedicarse a otra cosa que lo puede desafiar más, que lo puede hacer crecer más, que tiene que buscar otras cosas. Yo estoy de acuerdo, el ser humano tiene que seguir reinando sobre la máquina. Hasta ahora la máquina no está reinando sobre el ser humano, está sustituyendo mucho trabajo Que hace el mecánico. ser humano. Pero tenemos Exacto, que discernir qué cosas no le entregamos a la máquina. Toda claro, la parte relacional, la parte educacional. No puede ser, yo no me voy a educar solo con la inteligencia artificial. Yo de tengo que tener un acuerdo, profesor, uno de acuerdo. con el cual pueda dialogar. Bueno, hay muchas cosas, porque yo digo, tu ejemplo es claro, pero si yo le llevo un poquito al extremo, dice, bueno, ese que recibía los peajes ahí todo el día aburrido, entregando un papelito y recibiendo plata, ya eso lo hace una máquina. Extraordinario. ¿Y él qué se dedica a hacer? Tiene la posibilidad de ir a estudiar, de ir a formarse. Entonces hay todo un cambio de educación, un cambio de revolución social en otros aspectos que tenemos que Claro, conservarla, ¿no? de Entonces, no acuerdo, sé, bueno, Y de hay acuerdo. otro aspecto positivo, siguiendo el razonamiento de Darío, y es el siguiente. La inteligencia artificial tiene una capacidad de diagnóstico extraordinaria, como lo hemos visto, absolutamente extraordinaria, pero no tiene la capacidad de tomar decisiones sobre ese conocimiento y aplicarlas para el beneficio de la humanidad, al menos que la traigamos y nos diga qué opciones para este problema global planetario nos puede usted ofrecer desde el punto de vista de su conocimiento, y somos nosotros los que tomamos la decisión de eso que nos ofrece, porque si tú agarras los problemas mundiales que existen, eso sí que necesitan la ayuda de la inteligencia artificial para resolverlos. Tú agarras el problema de la pobreza, el problema de la desbalance ecológico, el problema de la polución de los mares, de los ríos, de todo eso, ella nos puede dar soluciones supremamente mejor pensadas, pero la aplicación está la responsabilidad nuestra. Nosotros tomamos las riendas de ese conocimiento para crear un mundo con el criterio humano de que es para el mejoramiento de toda la humanidad. En cada área nos puede ayudar enormemente, liberando todo ese bagaje automatizado
precisamente para ver cómo solucionamos el problema mundial de la falta de educación. Ese es uno de los problemas gravísimos de por qué el mundo no puede avanzar más. De Porque es que acuerdo, el Daniel. sistema mundial de educación está quebrado. Entonces Claro, necesitamos mucha diagnóstico de cómo mejorar ese sistema. Ah, Eso, Reinaldo, eso lo que estás diciendo comprueba una cosa que a mí me parece fundamental. ujú, Eh, lo- lo- y todo creo que le hemos hecho alguna pregunta a inteligencia artificial. Del prompt, que es la pregunta que uno hace. sí, 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 Ese es esencialmente del ser humano. Y de sí, la calidad de la pregunta que tú le hagas a la inteligencia artificial va a depender la exactamente. respuesta, porque la respuesta no es allá hay alguien en inteligencia artificial que la está uniendo. No, no, no. Inteligencia artificial agarra todo lo que se ha escrito sobre ese tema y te lo resume y te lo trae y te quita todo el trabajo de búsqueda, de estar pasando tiempo en una biblioteca Ujú, tratando de ujú, conseguir ujú, números ujú, para ujú, montar una gráfica. ujú, No, te lo hace, esa logística te la resuelve, pero depende de tu pregunta. Y si tu ujú. pregunta va a fondo, te va a dar muchísima más. Y más aún, lo que hay ahora es que te da una respuesta y te dice, y no quisiera investigar esto y esto y esto. Y yo le Ujú, pongo, ujú, sí, a ver, muéstreme. Y te sale con otras dos cosas que yo no las había pensado. Me está enriqueciendo. Pero ujú, no es la inteligencia artificial, es todos los seres humanos que han trabajado sobre eso, que me están ujú, enriqueciendo. ujú, Qué ujú. maravilla lo que decía Daniel. La relación humana ahora con la tecnología se está enriqueciendo brutalmente, porque ya no es los que nos podemos ver aquí los cinco o seis, sino que todo el trabajo que han hecho los investigadores, los que tienen las estadísticas, los puedo conseguir en 2 segundos. Si hago una pregunta inteligente, esa es la verdad. ¿Y qué tal si propongo yo precisamente ese ejercicio para una de nuestras reuniones? Cada uno piense en una pregunta y hágala a la inteligencia artificial, pero como dice Darío, en forma precisa, en forma coherente, en forma de profundidad. Y tenemos unas sesiones sobre temas que estoy seguro serían extraordinarios. Me parece una buena idea, sí, practicar un poquito de eso. Sí, No sé, ¿ustedes qué piensan? Porque es que son cosas realmente que uno dice, oiga, ¿cómo es posible que esto me esté dando respuestas a cosas que yo estaba preocupado porque leí un artículo y de repente te sale una y otra y otra y otra y otra y otra ujú, eh, y, y te lo resume, ¿no? ujú, ujú. Bueno, ese puede ser un tema, pero no sé ustedes qué otra cosa tienen. Yo ya tengo un Daniel, tema para presentar que busqué. Lo sí. primero que sugiero es que le pasemos este video al Papa si es que va a escribir una encíclica sobre la inteligencia artificial, según Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy decía bien. Reinaldo. Muy bien. Sí, sí, es verdad, es verdad. O después Yo, de que hagamos el experimento de las preguntas. yo César, estoy echándole, yo estoy echándole cabeza al tema de qué papel va a jugar a futuro con todo lo que estamos hablando el deporte, porque no veo cómo se pudiera reemplazar el deporte de hoy hacia algo totalmente distinto o ujú, mecánico que me parece que hace la inteligencia artificial. Voy a muy hacerle bueno, la pregunta a ver qué me contesta, pero buenísimo. me Te parece invito a bien que veas un interesante. video que hicieron precisamente de dos equipos de fútbol de robots. ¿Así? Qué cosa tan espantosa, es como para sentarse uno a llorar, ¿no? Obviamente, no pueden un par de máquinas No van a poder atadas a un balón y con la gracia de Pelé ni nada se de eso. pierde totalmente la belleza del deporte. Sí, sí, no, no, obviamente. Ahora,
Acuérdense que detrás del deporte hay todo un mercadeo que es el que mueve muchísimo, pero muchísimo dinero. Claro. Entonces, creería que va a ser bien interesante. Tengo para esta semana un tema que no sé si ustedes lo vieron. Creo que alguien en los Gonzaga lo puso. Y fue la intervención de una representante a la Cámara de Arauca que le canta todas las verdades con cifras y resultados de los 3 años de gobierno de Petro. Es algo muy, pero muy bien documentado por la señora y de un gran valor y espíritu de colombiana, porque lo presentó en la instalación de la plenaria del Congreso para el año entrante. No sé si lo vieron. Sí, sí. Daniel. Le tengo dos respuestas a César. La primera respuesta, hay una obra bien interesante. No estoy seguro si son libros escritos o si lo hicieron directamente para producir los programas de televisión. Se llama Los Juegos del Hambre. Son, creo que unos 6 o 7 capítulos bien interesantes que tocan muy chévere ese tema que tú preguntas sobre el futuro del deporte y el significado del deporte que hasta este momento tenemos nosotros en la vida humana. La otra respuesta que tengo es para Darío. Darío, tú le podrías preguntar a esa maravilla que con tanto entusiasmo, es que me parece tan divertido verte hacerle publicidad a la inteligencia artificial. Eh, pareces un 4 de julio. Es impresionante. Le podrías preguntar, la inteligencia artificial con todos esos datos que debe tener en su eh, chips o yo no sé dónde diablos los tendrá, ¿me podría decir qué hacemos con Petro? Acuérdate que no da respuestas de las decisiones humanas. Claro, tú me inspiraste la pregunta, Reinaldo. Pero Darío, esa pregunta es válida en varios tópicos, ¿no? También se le puede preguntar qué hacemos con Putin. También se le puede preguntar qué hacemos con Trump. Claro, claro, claro. Ese es precisamente lo que no hace la inteligencia artificial. Claro, eso ya lo sé, Darío, eso ya lo sé. Claro. Claro. No, pero mentira, no debo ser tan sarcástico. Les voy a contar una cosa más chévere. Respecto a ese entusiasmo, Darío, la vida fue muy amable conmigo porque yo preparé mi proceso, ¿cómo se llama? Pedagógico, lo que yo enseñaba, sí, sí. Y fueron más o menos unos 40 años de proceso llenos de satisfacciones para mí, ¿no? Pero me imagino que pues alguna cosita le pudo haber quedado a la otra gente. Entonces te quería contar que es muy chévere ese entusiasmo que tú muestras al respecto cuando uno lo vive en carne propia. Ahoritica, hace un año, ya voy para el tercer semestre, me pidieron el favor de que si podía dar otra vez el proceso, eran 3 cursos sucesivos sobre la creatividad y el arte. Yo dije que yo no podía por situación personal, entonces me pidieron 3 rectores de 3 universidades que eh, ¿cómo se dirá? Si podía revertirlos en otras personas. Y entonces les dije que con mucho gusto. Entonces, lo que te quiero contar
que me llena de satisfacción es que yo cogí mi idea que estaba en diapositivas con fotografía de la de antes que uno hacía con química, ¿te acuerdas? Que uno desarrollaba rollos en un cuarto oscuro, todos esos procesos que ya se acabaron, ¿no? Y me dieron unos que yo creo que son como unos 6 muchachos, 2 de cada universidad, para que armáramos las cosas. Te cuento, hoy con un entusiasmo tan increíble puedo decir, para la porra la inteligencia artificial. Estos muchachos han cogido la idea y ahora están haciendo unas cosas que me tienen fascinado. Ellos, todo el desarrollo que pasó mientras la diapositiva sentaba en un proyector de y entonces el mundo se vuelca sensacional en el progreso sin necesidad de uno confiar o esperar o necesitar, o es que no sé cuál será el verbo bueno para poderme reír yo de usted, que tanta dependencia de la inteligencia artificial, pues sí, es un instrumento más, es un instrumento que va para adelante y que hay que aprender a manejar y que entre más lo sepamos manejar y mejor, más humanos o mejores humanos tal vez seamos, ¿no? No sabría cómo decirlo realmente, pero es que me imagino que uno debe ser, como dije la reunión pasada, humilde. A los 84 años ya, listo. Hay gente de 20, de 30 que sigue haciendo las mismas maravillas y que seguirá muchísimo más adelante que yo. Y yo me iré tranquilo a dormir en alguna parte, me imagino. Daniel, acabo de poner en el chat de los Gonzagas la respuesta de la inteligencia artificial a tu pregunta de qué hacer con Petro. Miren el chat de WhatsApp, la respuesta a tu pregunta. Pare un momentico en el WhatsApp nuestro. Ayúdame. De los Gonzaga. Aquí está la respuesta a la pregunta de Daniel. ¿Qué hacer con Petro? Refleja una mezcla de respaldo ciudadano, rechazo institucional y preocupación por la salud democrática. Avance de las reformas por la vía electoral. Petro ha intentado impulsar su reforma laboral, bla, 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 Wikipedia. Tras la negativa del Congreso, decretó una segunda consulta con 16 preguntas. 2, choque entre ejecutivo e instituciones. 3, polarización de la opinión pública. 4, es decir, es larga, preocupaciones sobre la democracia y el deterioro. 5, situación económica y cambio energético. Ahí está la respuesta de la inteligencia artificial sobre qué hacer con Petro. ¿Qué opciones tienen los colombianos? Gobierno continúa la reforma vía consulta, avance indirecto de la agenda, pero polarización. Una respuesta brutalmente completa que tal vez ni tú ni yo habíamos visto. Pero esa es la respuesta. Me dijiste, oiga, pregúntale a la inteligencia. Me cacheteó completamente. Pero fíjate, Darío, ¿a quién le mandamos esa respuesta? No, es para nosotros. Hiciste la pregunta. No, Darío, no, Darío. La angustia de Reinaldo. Pues buenísima la respuesta de la inteligencia artificial. Se me ocurre así, ¿por qué no se la mandas a Sanguinetti y a Petro a ver qué opinan de la inteligencia artificial? O dicho más, ¿No es Benedetti? Benedetti, sí, Es Benedetti, sí. Benedetti. Es que fíjate, Darío, que lo que la inteligencia artificial nunca, pues claro que como instrumento tiene un valor tan infinito como fue la rueda en su momento. Todas las posibilidades que hoy en el siglo XXV hemos desarrollado después de la rueda no se pueden enumerar en una enciclopedia. Claro. Pero la respuesta que la inteligencia artificial nos da a la pregunta humana inquietante que vuelve a quedar en el aire. Claro. Vuelve a quedar en el aire igualmente. ¿Por qué?
porque le falta lo que anotó Reinaldo, el pedacito que sí puede hacer el humano y ante el cual el humano quedamos como frenados, ¿no? Quedamos como, quedamos en tercera metiendo retro, qué cosa tan horrible. De acuerdo. Lo que se me ocurre a mí, para no dejarme cachetear tan duro de usted, es, ya lo había visto, Darío, ¿cómo es posible lo que dijo César? Una muy valiente senadora les canta la tabla no a Petro, sino a todo el izquierdismo que lo respalda. Y el señor Sanguinetti la demanda por injuria y calumnia. Por amor de Dios, ¿a dónde queda la inteligencia artificial? Pero perdón, lo último es solo por joder la vida contigo. Daniel, Es que lo cacheteé. acabas de sugerir precisamente qué hacer nosotros con esa respuesta, mandársela a ella. Estoy seguro que ella con esta información te monta un programa de gobierno que haga sentido. Pues a mí se me ocurrió mandársela, fue a otra persona, pero si la digo me cachetean otra vez, entonces mejor me quedo callado. No, a ella, a ella. Señor. Yo sé que a Uribe le va a fascinar esa respuesta. Bueno, ¿qué hacemos la próxima tertulia? Tema. Ya lo propuse. ¿Cuál? Yo ya propuse ese, el que les dije. La idea Que cada uno haga una de Reinaldo. investigación de inteligencia artificial. Sobre el tema que más le urge compartir con ustedes, desde cualquier ángulo, cualquiera que ese sea. Qué interesante. ¿Listo? Sí. Muy variado. Listo, listo. Bueno, entonces, ¿acabamos o qué? Mejor, porque César, yo tengo que ir por mi señora, Sí. el doctor. Dime. están jugando Alemania y España la semifinal de la Copa Europa Mujeres. De las mujeres. La tengo aquí viendo. ¿Cuánto Sí, van? Pero ¿Cuánto van? no Van dije nada. 105 minutos, 0-0. César, En tiempo no le extra. pases la pregunta a la inteligencia artificial. En tu condición, ¿cuál es el diagnóstico de tratamiento más óptimo, más saludable, más eficaz? A ver qué te responde. A ver qué dice. ¿Eh? ¿Listo? Yo ya lo hice, César. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Creo que tú lo sabes, creo. Pero Hasta bien, luego. bien lo sé. No hay problema. Qué listo. Un abrazo, señores. Muchas Buenas tardes. gracias. Saludos. Hablamos. Chao. Muchas gracias.